Saludo a quienes ya se están conectando a través de esta grabación en mí. Bienvenida, Águeda, todos los que están llegando en este momento a esta grabación de este video para hoy. Bienvenidos todos. Bueno, empezamos entonces como todos los días en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar este día con la lectura del Salmo 27 en el versículo 4, que dice así: Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Una cosa le he pedido yo a Dios, y esa siempre voy a estar buscando, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Bueno, qué bueno que nosotros podamos hoy hacer nuestras estas palabras de este salmo y que podamos decir junto con el salmista: hoy quiero pedirle a Dios y buscar de todo mi corazón poder habitar con Él el resto de los días de mi vida en su casa, en su lugar de habitación, para poder contemplar entonces la hermosura de su rostro y para meditar en su santo templo. Iniciamos entonces, como siempre, esta oración poniéndonos en paz con Dios y haciendo la siguiente solicitud o petición de perdón de nuestros pecados. Dice así: Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, miserables pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Y amén. Tenemos una serie de reflexiones que hemos tratado de estar hilando en su contenido, ¿no? En su idea hemos estado tratando de hacer un eje transversal. Hoy traigo como parte de este enfoque que le damos a un taller que estamos promocionando con mucha fuerza, y es el taller de sanidad interior y fortaleza espiritual, sanidad interior e higiene espiritual también. Es el concepto de la fortaleza de Dios. Es decir, ¿qué sentido tiene conocer a Dios? ¿Qué significa eso de tener la fuerza, la asistencia de Dios y el poder de Dios de parte nuestra con nosotros? Hoy quiero acercarme un poquito a ese tema. Vuelvo y digo, estos temas son un poco más densos, ameritan un tratamiento mucho más conciso, mucho más adecuado en tiempo, por decirlo así. Media hora es un tiempo bastante limitado, pero nos podemos acercar al tema, dejar un esbozo general, y quienes quieran entonces realizar el curso de sanidad interior y fuerza espiritual e higiene espiritual pueden comunicarse con nosotros. Las inscripciones están abiertas permanentemente. El WhatsApp es 315-040-0589, más 57, estamos en Colombia, más 57-315-040-0589. Leímos entonces el Salmo 27. Al inicio del Salmo dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de temer? Y entonces en el versículo 4 el salmista dice lo que acabamos de leer: una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo.
Bueno, esa hermosura del Señor, al contemplarla, es mirarla, admirarla. Eh, el Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién voy a temer? Es una acción que el salmista se propone realizar sin ningún temor, lejos de cualquier consideración de la mente racional humana. Estar en la presencia de Dios, sentir esa fuerza de Dios, sentir el poder de Dios fluir a través de nosotros, es algo que nosotros debemos hacer siempre cuando estamos en su presencia. Y por eso el salmista le dice en el Salmo, una sola cosa he pedido a Dios, y esa buscaré siempre. Ese era el anhelo del salmista siempre. Y es un reto para ti, para mí hoy, hermano. Y nos dice que yo habite en la casa del Señor, o sea, en su templo, para poder admirar la hermosura y para meditar allí, en su presencia, en su templo. Ok, esa es la invitación del salmista, invitación que hizo mucho tiempo antes de que el profeta Isaías escribiera al pueblo de Israel, a algunos del pueblo de Israel, las palabras del capítulo 30 del libro de Isaías. Está hablando del peligro de hacer una alianza inútil con Egipto. Todos sabemos que Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud de Egipto, y muchos años después, bastantes años después, Isaías está como profeta dentro del pueblo. Ya Israel se había establecido como un pueblo independiente. Y entonces Isaías está hablándole a algunos que en medio de las dificultades, las vicisitudes de la vida cotidiana, querían volver a Egipto, querían hacer de nuevo una alianza con Egipto. Recordaban aquellos momentos del pasado de sus ancestros que vivían en Egipto bajo esclavitud, pero no les faltaba el agua ni la comida ni algunos recursos básicos que ellos consideraban necesarios y que no tenían en medio de las condiciones económicas en las que estaba atravesando Israel. Entonces este capítulo 30 habla el profeta al pueblo y les está hablando acerca de lo inútil de hacer una alianza con Egipto. Voy a leer algunos aspectos para que nos centremos entonces en lo que queremos escuchar. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan, estoy leyendo el versículo primero del capítulo 30, que ejecutan planes, pero no son míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Bueno, para Dios es una señal de rebeldía cuando nosotros hacemos alianzas y cuando nosotros hacemos cosas sin consultar con Él. Dice, según nuestro propio corazón, podemos hacer eso, pero no según su espíritu. Y lo único que logramos hacer cuando nos comportamos de esta manera es añadir pecado sobre pecado. Y les advierte en el versículo segundo, los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo en la sombra de Egipto. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación. Bueno, Egipto siempre ha sido, tipológicamente hablando, en sentido bíblico, la idea o la imagen del paganismo, ¿no? Una nación que no conocía a Dios, donde el gobernante era Dios. Faraón era conocido como el dios Amón es un ejemplo de esto, ¿no? Todos los faraones eran dioses. Y en estas culturas paganas, los gobernantes tenían dos facultades. Ellos eran la máxima autoridad divina y la máxima autoridad civil. Así que en la parte religiosa y en la parte civil, ellos eran la última palabra, eran omnipotentes, eran omniscientes, estoy hablándolo en sentido de la cultura de los egipcios, del paganismo, porque los hacían dioses. Entonces estas son facultades teologales
atribuidas a Dios y para ellos estos gobernantes eran así. Nada diferente a lo que vivimos hoy en nuestras comunidades, ¿no? No podemos alejarnos de la idea de que la iglesia es una parte integral del entramado social y que como miembro o como institución de la sociedad más bien, tiene un rol que jugar, tiene una actividad que necesariamente debe desarrollar según su naturaleza. La iglesia entonces, como forma parte del entramado social, muchas veces estamos nosotros sujetos a las convenciones sociales en lo que tiene que ver sobre todo con el gobierno, con las leyes que nos rigen y cosas de estas. Yo me pregunto cuántos cristianos sensatos votaron por el gobierno que hoy tenemos, estoy hablando de Colombia. De verdad, ellos dieron su voto de confianza a una persona que tenía el lineamiento de Dios en su corazón, o lo hicieron simplemente basándose en sus propios conceptos, en su propia sabiduría, en su propia comprensión de lo que debía ser. Y creo que eso equivale a lo que los israelitas estaban haciendo o pretendiendo hacer en aquel momento, ¿no? Una alianza con Egipto. Todos votan porque esperan que los gobiernos sean para ellos el amparo y el abrigo bajo el cual ellos van a tener unas vidas cómodas, unas vidas prósperas durante esos mandatos, durante esos gobiernos. Votar y dar nuestra confianza es establecer una alianza con esa filosofía, con esa propuesta de gobierno, con esa propuesta política. Y no quiero que este discurso tenga ese matiz político para nada. Simplemente quiero decir que la iglesia forma parte, quiera o no quiera, de esa dinámica de la sociedad en la que está habitando, en la que está desempeñando su labor y ejerciendo su misión de acuerdo a la naturaleza santa que tiene. Y yo creo que ahí es donde nosotros pecamos, porque vivimos en un estado laico, pertenecemos a una iglesia santa que de hecho forma parte del reino de los cielos. Es un reino dentro de otro reino y tenemos que aprender a convivir con esa mentalidad clara en cada uno de nosotros, porque no somos necesariamente ciudadanos de ningún reino de este mundo o gobierno de este mundo. Primeramente somos ciudadanos del reino, pero a veces nos ocupamos y a veces nos desenvolvemos y actuamos y pensamos como si fuéramos ciudadanos de este mundo. Y queremos imponer a la iglesia los presupuestos de este mundo, la idea de ¿cómo se llama? Esto de género que estamos intentando eh, inculcar en la mente de los niños, esa idea utópica de un progresismo que lo único que ha mostrado en la historia es no progreso, muerte y hambre. Un socialismo que no le sirve sino a los que están arriba y los demás están sometidos y chantajeados por el hambre, precisamente. Una dependencia absoluta del Estado y no de Dios, donde tú no tienes posibilidad de poner tus recursos a funcionar en favor tuyo. La propiedad privada cada día se restringe más. Terminas ni siquiera siendo dueño de ti mismo. Es imposible que una persona con una mentalidad cristiana, donde se supone que en Colombia somos 50 millones de cristianos, no importa si son católicos o si son cristianos evangélicos o qué otro tipo de denominación cristiana, pero todos deberían de tener la misma regla de vida, todos tienen la Sagrada Escritura como norma principal. No entiendo. Yo la verdad a veces no entiendo qué es lo que ha sido el Evangelio, cuál ha sido el objeto del Evangelio, qué es lo que se ha enseñado realmente en nuestros templos,
Qué diferencia a lo que decía el salmista en el Salmo 27. Una cosa anhelo y he pedido a Dios, que pueda habitar yo en la casa del Señor contemplando su hermosura, su fuerza, su gobierno, su perfección y, y hacerlo allí en el templo del Señor meditando. Este discurso de Isaías, a quienes pensaban así en Israel en el capítulo 30 de su libro, tiene eh, una frase importante ya en el versículo 15 que quiero que sea el centro del texto áureo de nuestra meditación de hoy. Dice, porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestra fuerza, pero no quisisteis. Dios le está diciendo a este pueblo que quiere hacer una alianza con Egipto. Ay, es que yo les he dicho a ustedes que en el arrepentimiento y en el reposo está su salvación. El reposo es la quietud, el reposo es la confianza, es descansar en Dios, es creerle a Dios. En este momento te pregunto si puedes traer a tu mente cuántas promesas Dios ha hecho para tu vida. Hay una cantidad de promesas que Dios ha hecho al género humano a través de la Escritura, porque no están cumpliéndose en tu vida. Quizá el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento y diferente al Dios de hoy. No creo. Él es inmutable. Él es el alfa y el omega. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Porque no están estas promesas en tu vida. Contemplemos otra posibilidad. ¿Será que Dios es mentiroso? ¿O será que Dios no existe? Y es allí donde el argumento de todo tipo de teosofía pagana, de todo tipo de idealismo, de propuesta política y de bienestar social nacido en la ambición de poder del corazón de algunos ideólogos, ha hecho que nuestra fuerza no esté precisamente en el reino de los cielos al contemplar a Dios, sino en las estructuras sociales de gobierno. Ponemos toda nuestra esperanza en las promesas políticas. Ponemos toda nuestra esperanza en las promesas de cambio y de igualdad social. Y Dios nos está diciendo desde hace más de 2000 años, vuelvan a mí, por favor, arrepiéntanse, tengan una vida conforme a su creación. Simplemente pregúntese de dónde viene, quién es usted. Pregúntese de dónde tiene usted esas cualidades innatas como ser humano. ¿Cuál es su origen? Volver a sus raíces, volver a conectar con el Creador, volver al diseño original de Dios para nosotros. Entonces Él nos dice en el versículo 15, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Y con eso entonces abrimos el tema de hoy, que lo voy a tratar de desarrollar de una manera muy rápida y muy sintética, aunque reconozco que debería ser más amplio. La fortaleza espiritual. ¿Por qué no tenemos fuerza para vencer las tentaciones? ¿Por qué no tenemos fuerza para luchar contra la vida? ¿Por qué no tenemos esa fuerza espiritual que en muchas ocasiones le decimos fe para luchar por nuestros objetivos, para luchar por nuestra superación personal, para vencer y oponernos a todas aquellas cosas que se nos oponen todos los días, para vencernos a nosotros mismos? Quizá el mayor problema que tengamos muchos de nosotros somos nosotros mismos, porque no hay en nosotros una construcción sólida de principios. Hay una ambivalencia en nosotros, una cantidad de conceptos, de teorías, de cosas que no nos dejan asumir una postura sólida frente a partir de lo que somos, frente a lo que nos está desafiando. Así que, a manera de introducción, digamos que se trata de la fuerza
que no se trata, perdón, de la fuerza de la voluntad humana. Hemos creído que la fuerza espiritual es un propósito que yo hago en mi voluntad. Voy a proponerme vencer el cigarrillo, voy a proponerme no mentir, voy a proponerme apartarme de la fornicación y siempre terminamos fallando. Porque no es algo, la fuerza espiritual no es algo que nazca de la voluntad humana, no puede nacer de la voluntad humana porque la voluntad humana quedó cautiva al pecado. En el momento en que Adán y Eva pecaron, la voluntad humana quedó desquebrajada y completamente sometida al pecado. Ya la cosmovisión humana no es hacer lo que Dios le dijo que hiciera al hombre. Mire la creación, gobierne la creación, para que la creación a través de usted me honre. Usted es la única persona inteligente que puede construir palabras con sentido en esta creación hecha. El único ser inteligente que puede traducir sus pensamientos en palabras y comunicármelos es usted. El resto de la creación no lo puede hacer, así que usted es el gran liturgo en términos de liturgia. Usted es el gran orante de la creación, el único parlante, el único medio de comunicación que tiene la creación para alabar y rendir culto a Dios. Usted y yo fuimos hechos para ser parte de un reino de reyes y sacerdotes. Pero el pecado tergiversó eso y terminamos usted y yo sirviéndonos a nosotros mismos, a nuestros intereses egoístas, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra ambición. Y por eso Dios dijo que la naturaleza entonces se nos iba a oponer, porque no está de acuerdo la naturaleza con esa conducta caída que hay en nosotros. Nosotros entonces no supimos interactuar con la naturaleza. Y hoy tenemos el calentamiento global y tenemos los ríos contaminados y tenemos que el agua potable está escaseando en el mundo y tenemos las crisis energéticas y tenemos hambre y tenemos epidemias y tenemos todo tipo de vejámenes que son la consecuencia de la forma en que la naturaleza se nos opone. Eso es el hombre. Fuera de Dios no somos capaces de crear nada bueno, porque en el corazón humano no hay nada bueno. Nos apartamos de Dios. Y cuando hablamos de fortaleza espiritual, necesitamos comprender que es precisamente ese nivel de fuerza espiritual que necesitamos para revertir esa acción en nuestra experiencia de vida, en la suya y en la mía. Acción que en cada uno de nosotros tiene una expresión diferente. Algunos están sin trabajo, algunos están pobres, algunos no superan la ruina, algunos están deprimidos, algunos están oprimidos, algunos han sido injustamente vituperados. ¿De qué manera se opone el mundo y el ordenamiento natural a tu vida? ¿Con qué fuerza estás luchando? Oraba esta mañana y yo le decía a Dios cuando estaba preparando este tema con ustedes y yo le decía, ¿cómo hacer para que tu pueblo entienda que necesita de ti, Señor? Que necesita tu fuerza. En el fondo, cuando cada una de las personas me llama a diario y me dicen, obispo, yo necesito que me ayude, este es mi problema, esta es mi situación, tengo un maleficio, tengo una situación en mi hogar, tengo necesidad de empleo, estoy enfermo, dependo de las drogas, siempre están necesitando fuerza, siempre están necesitando fortaleza. Es el gran problema del cristianismo. La iglesia no necesita intelectuales, la iglesia no necesita superdotados, la iglesia no necesita orgullosos montados en los púlpitos haciendo alarde de los dones del Espíritu Santo, ni gente temblando sin ningún sentido, porque usted los ve temblando en un culto y 3 meses después los ve con sus vidas sometidas al pecado y a Satanás. Se pregunta uno si realmente fue Dios el que los tocó. Cuando Dios toca la vida de una mujer como María Magdalena, cambió
sustancialmente. Cuando Dios tocó la vida de Pablo, cambió sustancialmente. Se pregunta uno si ese mismo Dios es el que está tocando a estas personas en estos tiempos o quién los está tocando. Vamos a definir entonces la fortaleza espiritual como una virtud. La fortaleza, en primer lugar, es una virtud cardinal. En teología, todas las iglesias cristianas enseñamos que hay tres virtudes cardinales: la prudencia, la justicia y la templanza. La prudencia para ser equilibrados, para tener una mente que no se aparte a derecha ni a izquierda, que podamos hacer juicios de razón sin ninguna presión, sin ninguna inclinación personal. La justicia es una derivación de tener una mente en equilibrio, de poder hacer una observación diáfana y clara del pro y el contra de lo que nos está sucediendo, de lo que nos amenaza. Uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos es que no miramos con justicia la adversidad. Cuando alguien me dice a mí, es que sabe una cosa, obispo, a mí todo el mundo me odia, a mí todo el mundo me tiene envidia, a mí todo el mundo me tiene mal. La pregunta en el fondo es, ¿tú has podido mirar con justicia esa verdad que te está incomodando? ¿Qué de verdad hay en eso? Partimos del hecho de que no debe ser, pero también debemos abrir nuestra mente y preguntarnos hasta dónde yo mismo estoy propiciando esas conductas adversas en mi contra. Hasta dónde nosotros somos capaces de mirar neutralmente la adversidad con los ojos de la justicia divina. Y la templanza. La templanza no es un carácter eh, terco y guerrero en términos guerreristas para enfrentar la adversidad. No, la templanza es poder ajustarme a esa medida de justicia que mi conciencia por el Espíritu Santo me está dictando. Cuando yo tengo la adversidad encima, cuando yo no tengo un empleo, entonces yo tengo que ponerme a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está la raíz de este problema? ¿Qué sé hacer yo para que las personas me puedan contratar? ¿Por qué no lo sé hacer? Quizá yo desperdicié tiempo, quizá no aproveché los recursos que tuve, quizá fui una persona rebelde, quizá deseché la mano tendida que tenía en mi hogar en mi tiempo de crecimiento, de desarrollo. Y ahora pago las consecuencias, pero no miro eso desde la perspectiva de la justicia divina, sino que asumo que tengo derecho a tener un empleo. Y cuando consigo el empleo, entonces me vuelvo o me convierto en un rebelde. Y entonces empiezo a abocar las causas del trabajador, la injusticia social. El trabajador tiene que tener derecho a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. ¿Me comprenden ustedes? ¿Hasta dónde yo asumo con templanza, con madurez, con humildad, las causas de lo que me está sucediendo? Y empiezo entonces a separar lo que he causado yo de lo que realmente no he causado yo. En toda cosa que se te opone hay una dosis de maldad, que es lo que Satanás trata de agregarle a las circunstancias en tu contra. Pero también es importante mirar hasta dónde hemos sido nosotros los causantes. Muchas personas se quejan en sus matrimonios de no tener una buena relación, de tener una mujer airada, grosera, hostil permanentemente. Pero es que eso es lo que has hecho en 15 años de convivencia. Tu trato y tu desaprobación y tu conducta con ella provocó lo que tienes ahora. Ahora, comportarse de esa manera es una elección de ella.
Así que lo importante es no excusarla, tampoco justificarla, pero sí comprender las causas de lo que nos está sucediendo. Comprendemos nosotros lo que se nos opone. ¿Y desde qué perspectiva debemos comprenderlo? ¿Cuál era mi papel en este mundo? ¿Cuál fue el diseño original de Dios para mí? ¿Qué era lo que Dios se proponía que yo hiciera en este mundo cuando me llamó a la vida? Yo tengo un origen divino y todo lo que me está sucediendo es completamente contrario al propósito de Dios para mi vida. ¿Cuánto me ha alejado el pecado del plan de Dios? Y en esa meditación, ¿qué papel juega el nivel de tu cristianismo? Porque hay personas que conozco que llevan 15 y 20 años ya asistiendo a una iglesia y nunca han sido capaces de entender este principio que les estoy diciendo. Se arropan con un manto de religiosidad, se revisten de unas virtudes que no poseen, terminan haciendo una imagen espiritual que no les pertenece y se autocalifican justos y buenos delante de Dios. Sin embargo, las consecuencias reales de su naturaleza no se les apartan y siguen luchando contra la adversidad. Y cansados del camino, llegan al guía espiritual y preguntan, ¿por qué Dios me trata así si yo llevo sirviéndole tantos años? Si soy buena persona, si yo diezmo, si yo doy una ofrenda, si yo hago lo posible por ayudar. Sí, esas son buenas acciones que nacen desde tu justicia, desde tu moralidad, pero no desde la justicia divina en tu corazón. Así que esto de la virtud cardinal, de la fuerza espiritual, nace a partir de una concienzuda evaluación o inventario o autocrítica de nosotros mismos, para lo cual es importante tener mucha prudencia, tratarnos con misericordia, no vivirnos condenando, pero tampoco absolviendo, y hacerlo con justicia. La fortaleza espiritual le da valor al alma para afrontar con coraje y con vigor todas aquellas cosas que son riesgo para nosotros. Así que eso implica una actitud moderada y también implica una actitud decidida, moderada en el sentido de controlar nuestro ímpetu, nuestra ira, nuestra audacia. Quiero superar la pobreza, pero entonces yo me vuelvo audaz y quiero hacerlo engañando a los demás, defraudando a los demás, estafando a los demás, siendo ventajoso. O lo quiero hacer con ímpetu. Me voy como un toro a luchar contra la adversidad. Y cada vez que se me acaba la fuerza, entonces me deprimo, estoy en derrota y me estoy lamentando delante de Dios y digo, otra vez fallé, otra vez me quebré, otra vez hice lo que no era debido hacer. Hay que vencer el temor en medio de ese ímpetu y de esa audacia naturales de una naturaleza nuestra humana. También, por otro lado, tenemos temor de enfrentar la vida y tenemos temor de hacer ciertas cosas. La inseguridad que nos produce a nosotros no conocer lo que pueda suceder, no poder manejar lo que pueda suceder. Es allí donde necesitamos leer atentamente esas palabras del profeta Isaías que nos dice, en quietud y en el silencio está vuestra fortaleza. En quietud, escuchar a Dios, hacer lo que el salmista está diciendo, estar en la casa del Señor, contemplando su hermosura, su fuerza, el poder de su fuerza. Nada podemos hacer sin Él. La fuerza del Espíritu vigoriza nuestra alma
para tener una visión justa y correcta de las cosas que nos están estorbando y tener una actitud moderada y una actitud valerosa para poder enfrentarla sin temor. Y moderada en el sentido de que no lo vamos a hacer con nuestro ímpetu y nuestra fuerza, sino con la guía de Dios. Y para eso entonces nosotros necesitamos aprender a dominar nuestras pasiones. La fortaleza espiritual se caracteriza en una persona por eso, porque sabe dominar sus pasiones. Ayuda a la voluntad humana a obrar con la razón del espíritu. Esa fuerza espiritual se traduce en que la influencia de la conciencia espiritual apareja el ímpetu, el desorden y la arrogancia de la inteligencia natural. Tenemos dos tipos de inteligencia, la inteligencia natural y la inteligencia espiritual. La razón natural y la razón espiritual. Y muchas veces se opone la razón natural a la razón espiritual. La razón natural dice ojo por ojo, diente por diente, y es justo vengarme. Y la razón espiritual te dice hay que perdonar. No es fácil, pero esa fuerza espiritual se manifiesta en nosotros cuando somos capaces de doblegar el ímpetu natural de nuestra razón a través de la palabra de Dios, del carácter de Dios. Porque al hacerlo, nos acercamos al modelo original que Dios hizo de nosotros. Porque al hacerlo, estamos dando un paso más a ese modelo creacional que Dios nos otorgó cuando nos llamó a la vida, a ser seres humanos. Bueno, esa fortaleza espiritual también nos ayuda a enfrentar el sufrimiento y la adversidad y la muerte. No luche contra la muerte, hermano, es un hecho que un día vamos a despedirnos de este mundo. Y hasta donde yo sé, una persona no fallece por estar aliviado. Una persona fallece o porque le falló el corazón o una enfermedad deterioró su cuerpo hasta llevarlo a la muerte. Esas enfermedades naturales producen dolor, dolor emocional, producen dolor espiritual y también producen dolor físico. Acudimos a la medicina, acudimos a los cuidados paliativos y a veces no son suficientes para mitigar nuestro dolor. Tener una vida sin dolor no es fácil. Enfrentamos muchos tipos de dolores, dolores emocionales sobre todo. Nos duele vivir a veces. Nos duele el daño y el desprecio de los demás. Nos duele no ser aceptados. Nos duelen los vejámenes que hicieron en contra nuestra cuando nos abusaron, siendo niños, o quizá algún tipo de maltrato psicológico. La fuerza espiritual, ese meditar en el templo del Señor del que nos habla el Salmo, ese buscar siempre su presencia, es la fuente de nuestra fuerza. Nos hace mirar el dolor con una perspectiva distinta. Nos hace aprender a soportar el dolor. Nos hace canalizar el dolor en un diferente diálogo con Dios. Predispone el dolor a la mente humana a dialogar con Dios en términos diferentes, a simplemente estarse quejando y reclamando justicia. No es justo que yo tenga que sufrir esto, no es justo que yo tenga esta enfermedad, no es justo. ¿Qué es justo para ti? Tienes una mente caída, tienes una naturaleza caída por el pecado. Irremediablemente vas a morir porque has pecado, porque eso es la justicia. Ahora de que te quejas, ¿cómo así que no es justo que tú tengas que despedirte de este mundo de alguna manera? Ninguna manera es agradable. ¿Cómo encauzamos el dolor?
¿Cómo meditamos en medio del dolor con nuestro Dios? ¿Cuánto te duele el hambre? ¿Cuánto te duele no tener con qué pagar los servicios públicos hoy en tu casa? ¿Cuánto te duele saber que no tienes cómo solucionar las necesidades básicas de tus hijos en su escolaridad? ¿Cuánto te duele ver que ellos necesitan y están teniendo carencias porque no hay una provisión adecuada? ¿Cuánto te duele? Pero ya le has pedido a Dios perdón por haber formado una familia sin consultar con Él, como nos lo decía Isaías en el capítulo 30, por haber hecho alianzas sin consultar con Él. El matrimonio es una alianza. Vivir es una alianza con la sociedad y con nosotros mismos. Nos preparamos para eso. Con humildad reconocimos nuestras falencias. Bueno, si yo reconozco que necesito capacitarme, entonces veo que hay instituciones que brindan cierta manera de capacitarme. El SENA, hay muchas formas, hay formas muy variadas para capacitarme. Muchos de los oficiales de construcción que hoy son maestros nunca tuvieron academia, nunca fueron a ningún sitio a aprender el arte que ellos manejan. Lo aprendieron a pulso, en su experiencia. Y no lo aprendieron del día a la noche, lo aprendieron con sangre, sudor y lágrimas. Pero ahora tienen un empleo, ahora tienen una profesión, ahora sus familias tienen un sustento que no depende de la casualidad, que no depende de otras cosas. Tú has luchado por forjar algo así en tu vida, o simplemente desde la inercia estás simplemente reclamándole al mundo justicia en ese sentido. El mundo no es justo, hermano. Vivimos en un mundo de injusticia. Ya lo decía el profeta cuando se encontró en la puerta del templo con el ángel. Ay de mí, que mis ojos han visto al Señor y yo vivo en un mundo impío que tiene labios impíos. Hay que hacer justicia con nosotros mismos. Hay que esforzarnos por hacer algo, por poder tener algo que ofrecer, por poderle decir a Dios, Dios bendice mis manos de albañil, bendice mis manos de electricista, bendice mis manos de médico, para poder servirte, Señor, para poder honrarte. Dame justicia para no sobredimensionar lo que soy. Dame humildad y la presencia de tu Espíritu para poder mirar la adversidad que tengo frente a mí y poder prepararme con tu fuerza y diseñar una estrategia para vencerla. Porque tú estás de mi lado, porque tú luchas conmigo, porque tú estás en mi corazón. Esa es la manera de manejar el dolor. Esa es la manera de manejar la frustración. ¿Hasta dónde la falta de conocimiento de estos principios espirituales nos han hecho a nosotros vivir 20 o 30 años en la nebulosa? Sufrimos porque no conocemos al Señor. Lloramos inconsolablemente muchas veces porque no conocemos a Dios. Lo dicho, se nos pasó el tiempo, se me quedó el tema en la mitad. Hubiera querido terminar este tema y no tenerlo que terminar mañana. Pero desafortunadamente así es, ¿no? Tampoco soy como muy dado a tener que manejar o acercarnos a un tema simplemente esbozándolo y dejando el resto para que ustedes lo averigüen o no. Yo creo que hay que bajar un poquito la idea. El tiempo es de Dios y lo que Él haya escrito hoy en nuestro corazón es importante para que nosotros podamos tener un corazón abierto para Él. Vamos a decirle al Señor que creemos en Él de todo nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor que Él es nuestro hacedor, que queremos estar
en su presencia. Recordemos de nuevo las palabras del Salmo 27, que nos dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré o a qué cosa temeré? ¿De quién tendré temor? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de mi Señor. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y su reino no tendrá fin. Y luego ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro delante de ti, que tú eres el autor de la paz y el amante de toda justicia y de toda concordia, poniendo la vida de estos mis hermanos que están conmigo en este instante en tu presencia. Porque para nosotros, como dice el Salmo, conocerte es vida eterna y servirte para nosotros es plena libertad. Defiende a estos mis hermanos, que son tus humildes siervos, de todos los asaltos del enemigo, de toda cosa que se les oponga, de todo aquello con lo que estén luchando que es mayor a ellos, para que confiando seguramente en tu protección, no tengan miedo de la astucia del Satanás ni de la astucia de este mundo, para que ellos no teman a ningún adversario y confíen como niños en el poder de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como obispo y padre espiritual en tu iglesia, te pido, Señor, que cuides de estos mis hermanos, que tú nos has confiado para educar y guiar en tu conocimiento. Guárdalos, Señor. Permite que estas palabras que hoy hemos meditado con ellos se queden en su corazón. Danos la pedagogía necesaria para poder enseñarles tus verdades y tocar lo profundo de sus corazones. Padre, alivia las necesidades de cada uno de ellos en este día y guárdalos de este mundo malsano, aún de ellos mismos. Amén. Yo los bendigo en tu presencia, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, 7 de la mañana. Un abrazo para todos. Feliz día.